Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro en la ciudad de Estocolmo y justo atrás de mí se encuentra el ayuntamiento municipal y ese es el lugar que vamos a visitar el día de hoy. Vamos con el video. Nos encontramos enfrente del edificio del ayuntamiento municipal y nosotros acá podemos ver cómo ellos han decorado la entrada de este edificio con una pequeña estatua. Vemos un pequeño jardín, vemos un puente el cual está sobre el lago Mälare y vemos al fondo la ciudad de Estocolmo. De hecho, nos encontramos muy cerca del centro de la ciudad. Al cruzar el puente se encuentra la estación central de trenes y nosotros podemos ver cómo es la construcción externa de este edificio, la cual está construida con ladrillo rafón, siendo esta una construcción típica de la zona de Estocolmo. Vemos que enfrente del ayuntamiento municipal han creado una pequeña placa donde se puede observar el plano del ayuntamiento municipal, donde también se puede ver parte de la historia de este edificio. Esta placa está en dos idiomas: en sueco, que es el idioma oficial de este país, y también en inglés, debido a la cantidad de turistas que vienen a visitar este lugar. Más adelante podemos ver que se ha creado en una roca un tallado representando lo que era la ciudad de Estocolmo en el tiempo que se creó este edificio. Podemos ver también la forma que tiene la puerta de entrada y en el lado derecho podemos también ver otro tallado sobre otra roca, también simbolizando lo que era la ciudad de Estocolmo. Se puede ver el tallado, la forma en que se construyó y la verdad es un tallado muy bonito, tiene muchos detalles y llama mucho la atención a los turistas que vienen a visitar este lugar. Miramos la entrada, que es una puerta muy bonita, muy grande, y la entrada en forma de arco, y vemos en la entrada que el suelo está construido de piedra tallada y se puede observar la forma en que se ha colocado la piedra. Este edificio comenzó a construirse en el año de 1911 y fue terminado en el año de 1923. Cuando entramos al edificio podemos ver que se encuentra una área verde desde el cual se puede ver el edificio. Se puede ver una de las torres en el cual se encuentran las tres coronas. De hecho, las tres coronas suecas es un símbolo nacional. Varias instituciones tienen en sus escudos las tres coronas, entre las cuales se destacan el Parlamento, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, la Escarapela Aeronáutica, Fiscalía General, Servicio de Policía Nacional, Colegio del Tesoro y el Banco de Suecia. Todas ellas en sus escudos tienen incrustadas las tres coronas. Las tres coronas representan a los tres reyes que anunciaban la venida de el Mesías, en este caso Jesucristo, y buscaban para adorarlo. Se puede ver que toda la estructura interna también está construido de ladrillo rafón y todo el suelo está construido con piedra tallada. Podemos ver en la parte alta dos torres más y así podemos seguir viendo toda la parte interna de este edificio. Por acá se pueden ver unas pequeñas gradas. Y acá tenemos unos pequeños arcos que es hacia donde nos dirigiremos. Cuando nosotros nos dirigimos a la parte trasera de este edificio, podemos ver que se encuentra un jardín, el cual está enfrente del lago Mälare. Es un lugar muy bonito, muy relajante. Como pueden ustedes ver, la entrada es libre y muchas personas visitan este jardín, especialmente en verano, cuando las temperaturas son cálidas en este país, aunque siempre he visitado en cualquier época del año. Se puede ver las flores, se pueden ver las plantas, se puede ver el área verde y la hermosa vista que se tiene de la isla de Södermalm desde este jardín. Si nos dirigimos a este otro sector de este edificio, podemos ver que las columnas son de piedra
pero esta piedra la han tallado. Se puede ver muy bien el tallado que tiene esta piedra. La verdad que es mucha arte la que está incluida en este diseño. Es un tallado muy bien elaborado. Si ustedes observan, este edificio tiene 100 años y aún así la estructura de estas columnas se ven muy bien conservadas. Si nosotros vemos por este lado que el piso también está construido con piedra tallada, podemos ver que en la pared han colocado unas piedras talladas donde se puede observar muy bien el estilo clásico de esta construcción y el arte con lo que se ha construido este edificio. Acá podemos ver que se ha colocado una placa en conmemoración a Alfred Nobel. Pero ¿quién era Alfred Nobel? Alfred Nobel era un ciudadano sueco que nació en Estocolmo, Suecia, en octubre de 1833 y que murió en diciembre de 1896. Alfred Nobel era un químico, ingeniero, era escritor e inventor que fundó una empresa la cual se orientó desde la producción de hierro, acero, hasta la fabricación de cañones y otros armamentos. Y durante su vida registró 355 patentes. Además de esto, Alfred Nobel hablaba 5 idiomas: el sueco, el francés, el ruso, el inglés y el alemán. Fue una persona que nunca contrajo matrimonios ni tuvo hijos, pero él, antes de morir, en noviembre de 1895, firmó su testamento, en el cual decía que con toda su fortuna se crearía un fondo con el que se premiaría a los mejores exponentes en la literatura, filosofía o medicina, física, química y la paz. Debido a esto es que ahora conocemos los premios Nobel que se entregan su mayoría en Estocolmo, Suecia, y es precisamente en este edificio. Por eso ahora todos los premios Nobel que son entregados año a año no son creados por una institución, sino que aún son parte de la herencia y fortuna que dejó Alfred Nobel antes de morir. En este ayuntamiento se encuentra una sala muy famosa que es el Salón Azul y el Salón Dorado, las cuales se alquilan para empresas, universidades y organizaciones para banquetes, fiestas o ceremonias. Pero el evento más famoso de este ayuntamiento es la celebración que se hace todos los años el 10 de diciembre y es la entrega del Premio Nobel. La entrega del Premio Nobel se lleva a cabo todos los años el 10 de diciembre y se escogió esta fecha ya que fue el día en que Alfred Nobel murió. El 10 de diciembre se hace entrega a todos los premios Nobel, como será el de física, química, fisiología o medicina, literatura y economía. El único premio Nobel que no se entrega en este edificio es el Premio Nobel de la Paz, que se otorga en Oslo, Noruega. Después de la entrega del Premio Nobel se lleva a cabo un banquete llamado Banquete Nobel o Festival Nobel, el cual se celebra en el Salón Azul del Ayuntamiento después de la entrega del Premio Nobel, y es una parte tradicional de las festividades del Nobel. Acá podemos ver que se encuentra un pequeño laberinto creado con unas plantas, el cual es pequeño pero es muy bonito, está muy bien cuidado. Y así es como acá en Suecia le dan los mantenimientos necesarios a todos los jardines. Si nosotros seguimos con este recorrido, se puede observar la grama, las piedras que han colocado como camino, y podemos ver también la torre más alta donde se encuentran las 3 coronas. También podemos observar que en la parte de arriba de este edificio se encuentra otra torre, la cual tiene una luna en la parte más alta. Y así podemos seguir viendo todo lo que tiene este edificio en la parte de atrás, donde se puede observar toda su decoración y el estilo clásico con el cual fue construido. Si nosotros caminamos por este pequeño sendero que se ha construido acá, podemos ver que esta piedra ha sido colocada y alineada de forma casi perfecta, donde se puede ver la grama muy bien colocada, al igual que las piedras. Este lugar es muy visitado por personas que viven en Suecia, las cuales vienen a recrearse, ya sea a leer un libro o simplemente vienen a disfrutar de la vista que se tiene desde este lugar del lago Mälare y las islas que están al sur de la ciudad de Estocolmo.
Al lado derecho podemos ver que se encuentra un pequeño embarcadero que da acceso al lago Mälare. Al acercarnos se puede observar el lago, la claridad del agua y al fondo se observa una de las islas de Gamla stan. Si ustedes no han visto el video sobre las islas de Gamla stan, acá les dejamos el link para que ustedes puedan verlo. En este ayuntamiento se pueden hacer visitas como la que estamos haciendo el día de hoy, donde las personas pueden entrar libremente, tener acceso a los jardines y al pasillo principal de este edificio, así también como la parte trasera. Pero también existe la posibilidad de hacer un recorrido interno donde se necesita un guía. Para entrar con un guía se tiene que hacer un pago de aproximadamente 12 euros al cambio y el guía puede hacer el recorrido explicándolo en diferentes idiomas. Entre los más comunes se encuentra el sueco, que es el idioma oficial de Suecia, y el inglés. También se dan casos que en verano se pueden hacer recorridos con guías en idioma español. Actualmente el número de personas que tienen acceso para entrar a las salas más grandes, que son la del Salón Dorado y el Salón Azul, es un máximo de 50 personas debido al problema que hay en el país y a nivel mundial sobre el coronavirus. Y en la parte externa se puede hacer un recorrido con un máximo de 25 personas. También aquí se pueden hacer visitas en grupos privados donde el número mínimo es de 10 personas, el cual se puede reservar a través de la página del ayuntamiento municipal. También los recorridos internos que se pueden hacer varían de acuerdo al área temática de preferencia de las personas, ya sea historia, política, arquitectura y sobre el Festival Nobel. Este ayuntamiento es un edificio que alberga muchas actividades, pero en primer lugar es un edificio de oficinas políticas y el ayuntamiento se reúne en Estocolmo cada tercer lunes de mes. La administración central de la ciudad está en este lugar y en estas oficinas trabaja aproximadamente alrededor de 300 personas. Si este video les ha gustado, denle like, compártanlo con sus amigos. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, denle a la campanita para más notificaciones y gracias por ver Hondureño en Suecia. Saludos a todos.